Como un imperio que dominó el mundo durante siglos, terminó cayendo ante hordas de bárbaros. Esta es la historia de traiciones, batallas épicas y un final que cambió el destino de la humanidad. Según la Enciclopedia Británica, Roma fue una de las potencias más grandes y exitosas que haya visto la humanidad. Lo que comenzó como una pequeña aldea junto al río Tíber, en el corazón de lo que hoy es Italia, terminó transformándose en el imponente Imperio Romano, que dominaría gran parte del mundo conocido. Un imperio que durante siglos fue el centro del comercio, de la política, de la tecnología y de la guerra. Desde sus calles adoquinadas hasta las columnas de mármol de sus templos, Roma no solo dominaba con fuerza, también con estilo. El Imperio Romano, en su máxima expansión, alrededor del año 117 después de Cristo, bajo el emperador Trajano, llegó a dominar desde las frías y brumosas tierras del norte de Inglaterra, donde levantaron el muro de Adriano, una barrera de piedra que marcaba el fin del mundo civilizado, hasta las arenas ardientes de Egipto, bañadas por el Nilo eterno, donde los romanos adoptaron los dioses, la sabiduría y los misterios de las tierras faraónicas. También desde las montañas de Hispania y las verdes llanuras de la Galia, hasta los desiertos infinitos del norte de África, donde florecieron ciudades como Cartago, ahora bajo el control romano. Cruzaron los ríos Rin y Danubio, conquistaron Grecia, Anatolia, Siria y extendieron su dominio hasta los confines de Asia Menor. Allí legiones romanas acampaban al pie de las montañas, llevando consigo no solo lanzas y escudos, sino también caminos, leyes, teatros y baños públicos. La romanización fue tan profunda que incluso muchos pueblos enemigos terminaron adoptando el latín, la vestimenta y hasta los dioses romanos. Toda gran historia tiene un comienzo, y el de Roma es tan legendario como poderoso. Según la tradición, Roma fue fundada en el año 753 a.C., a orillas del río Tíber, por dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, criados por una loba en el corazón de Italia. Esta leyenda es más que una historia para niños. Simboliza la dureza, la supervivencia y la conexión casi mística entre Roma y la naturaleza salvaje. Pero lo que empezó como un pequeño asentamiento de pastores, pronto se convertiría en algo mucho más grande. Una ciudad que construiría puentes entre mundos, entre culturas y entre épocas. Cansados de los abusos de la monarquía, los romanos dieron un golpe histórico. En el año 509 a.C., derrocaron a su último rey, Tarquinio el Soberbio, y proclamaron el nacimiento de una nueva forma de gobierno, la República Romana. Una república que, basada en el poder del Senado y el voto de sus ciudadanos, construiría los cimientos del imperio más grande que el mundo había visto, y cuya influencia, más de 2000 años después, aún resuena en nuestras leyes, en nuestra política y en nuestros ideales de libertad. De hecho, conceptos como la república, el veto, el senado o incluso el habeas corpus tienen sus raíces en esta época. El poder ya no estaba en manos de un solo hombre, era compartido, discutido, debatido, aunque como veremos, no por mucho tiempo. Durante siglos, la República Romana no solo sobrevivió, sino que creció imparable. Conquistaron primero a sus vecinos en la península itálica, luego se lanzaron más allá de sus fronteras. Enfrentaron a Cartago en las brutales guerras púnicas, doblegaron a Grecia y avanzaron por Hispania y Asia Menor. La victoria sobre Aníbal, uno de los estrategas más brillantes de la historia, fue una señal al mundo. Roma no iba a ser detenida. Los romanos aprendían de sus enemigos, absorbían sus conocimientos, los adaptaban y los romanizaban. Roma no se expandía solo con ejércitos, también imponía su cultura, su lengua, su ley. Se trataba de un imperio de símbolos: el águila, la toga, el senado, los dioses del panteón romano, todos eran parte del paquete imperial. Pero la ambición tiene un precio. A medida que Roma crecía, también crecían las tensiones dentro de sus propias murallas. Generales como Julio César, con sus ejércitos leales solo a él, desafiaron al viejo orden republicano. El Senado, antes poderoso, se convirtió en un campo de batalla político, donde las puñaladas no solo eran metafóricas. La democracia romana comenzó a pudrirse desde adentro. Las alianzas, los sobornos y las guerras civiles transformaron a Roma en una olla de presión a punto de estallar. La muerte de Julio César en el 44 a.C. fue el golpe de gracia para la República. Apuñalado 23 veces por sus propios senadores, César cayó en el teatro de Pompeyo, entre amigos y traidores. El poder quedó en manos de nuevos líderes, como Octavio, el heredero de César, quien no tardaría en transformarse en algo que Roma jamás había visto oficialmente: un emperador. Con Octavio, mejor conocido como Augusto, comenzó un nuevo capítulo: el Imperio Romano. Bajo su mando, Roma alcanzaría su máximo esplendor, pero también sembraría las semillas de su futura caída. Con Augusto en el poder, Roma se lanzó hacia una era de grandeza jamás vista. Vino la famosa Pax Romana, 2 siglos de relativa paz y prosperidad. Se construyeron caminos que conectaban todo el imperio como venas de un gigante. Surgieron acueductos, anfiteatros, templos y monumentos que desafiaban el paso del tiempo.
El Coliseo, el Panteón, los foros imperiales eran más que edificios, eran el reflejo de un poder absoluto y una ambición sin límites. Roma era el corazón palpitante de un mundo civilizado, pero como toda gran historia, también surgieron las grietas. La riqueza trajo corrupción. La ambición desmedida convirtió a muchos emperadores en tiranos. Desde Calígula hasta Nerón, el imperio fue gobernado por figuras que rozaban la locura, mientras el pueblo sufría y el Senado se volvía cada vez más decorativo. Las luchas internas y las traiciones se volvieron parte del día a día en el Palacio Imperial. Y mientras Roma peleaba consigo misma, enemigos antiguos y nuevos comenzaban a golpear sus fronteras. Los germanos, los partos, los persas y más adelante, los hunos, pueblos que Roma alguna vez subestimó y que acabarían con ella. A partir del siglo III, el imperio comenzó a resquebrajarse. Crisis económicas, epidemias, guerras civiles. Las ciudades se despoblaban, la producción agrícola caía y las legiones ya no eran lo que fueron. El poder de Roma se fragmentó, se dividió, hasta que, en el año 285, el emperador Diocleciano tomó una decisión desesperada: dividir el imperio en dos, uno en Occidente y otro en Oriente, para intentar salvarlo. La parte oriental, más rica y más urbanizada, logró resistir, pero la occidental, cargada de deudas, corrupción y amenazas externas, no. Pero no fue suficiente. En el año 410, un hecho impensable sacudió al mundo. Los visigodos, liderados por Alarico, saquearon la ciudad de Roma. Por primera vez en casi 800 años, las murallas de la ciudad eterna habían caído. Las calles fueron tomadas, las casas nobles saqueadas, los templos profanados. Fue el fin simbólico del viejo mundo romano. El eco de este evento se sintió hasta en los rincones más lejanos del imperio. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto. Un joven sin poder real, derribado sin gloria. Roma, el coloso que alguna vez dominó el mundo, había caído. No con una gran batalla, sino con un suspiro, y en su lugar, Europa entraría en una nueva era, la Edad Media. Hoy seguimos caminando por sus caminos, hablando lenguas que nacieron de su latín y soñando con la misma grandeza que alguna vez ella representó. Roma cayó, pero Roma, de alguna manera, todavía somos nosotros. No solo sobrevivió, sino que prosperó durante otros 1000 años. A lo largo de la Edad Media, el llamado Imperio Bizantino se convirtió en el heredero legítimo de Roma, con emperadores, senado, leyes romanas e incluso una evolución del latín como lengua de la corte. Constantinopla, con sus murallas inexpugnables y su mezcla de tradición romana y cristiana, fue durante siglos el faro de la civilización en un continente sumido en la oscuridad. Y, aunque finalmente cayó en 1453 ante los otomanos, su espíritu, el espíritu de Roma, dejó una marca indeleble en la historia del mundo. Así que cuando decimos que Roma cayó, quizás deberíamos decir que Roma cambió de forma. Pasó de ser una república a un imperio, de un imperio latino a uno griego, de una ciudad en Italia a una civilización que abarcó siglos. Y aún hoy, su sombra sigue ahí, en nuestras leyes, en nuestras lenguas, en nuestros edificios, en nuestros ideales, porque Roma no es solo un lugar, Roma es una idea que, aunque ha caído 1000 veces, nunca ha muerto del todo. Hay algo que parece repetirse una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad. Todo imperio, sin importar cuán poderoso, brillante o temido haya sido, siempre tiene un final. Los imperios nacen, crecen, conquistan, dominan y luego, inevitablemente, caen. Es un ciclo tan viejo como el tiempo, como si la historia misma se empeñara en recordarnos que ningún poder es eterno. Pero Roma no fue la única. Antes de ella, el imperio egipcio había reinado durante más de 3000 años. Una civilización que construyó pirámides que aún hoy desafían el paso del tiempo. Un imperio tan antiguo que, cuando Roma se fundó, las pirámides ya eran más viejas que Roma lo es para nosotros hoy. Y aún así, también cayó. Primero bajo los persas, luego bajo Alejandro Magno y finalmente bajo Roma misma. Incluso el imperio soviético, moderno, ideológico, industrial, que se alzó en el siglo XX como contrapeso de Occidente, cayó en 1991 sin necesidad de una invasión. Colapsó desde dentro, como tantos otros. ¿Qué nos dice esto? Que ningún imperio es eterno, que por más alto que vuele una civilización, siempre hay un momento en que toca suelo, a veces por enemigos externos, a veces por crisis internas, o por un exceso de poder, por una arrogancia que impide ver las grietas que ya están creciendo bajo sus pies. Y, sin embargo, cada uno de estos imperios dejó algo atrás. Ruinas, sí, pero también ideas, lenguas, inventos, obras de arte, sistemas de gobierno. La caída puede ser el final del poder, pero no siempre es el final de la influencia. Y tal vez ese sea el verdadero mensaje de la historia, que todo imperio cae, pero la humanidad sigue avanzando, tomando lo mejor y a veces también lo peor de cada uno de ellos.